Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 17 de mayo. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante, muy cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. Y estamos muy felices de que el Señor nos permita despertar a un nuevo día y reconocer que nada tiene que ver con méritos nuestros propios, sino que tiene que ver con su gracia, con su favor y con su misericordia. Fíjate que en esta mañana, como todos los días, queremos traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que nada tuviéramos que decir o compartir si el Señor no hubiese depositado una palabra en nuestras vidas. Reconocemos que mientras más nosotros nos centramos dentro de la profundidad de la palabra, reconocemos que hay más demanda porque el Señor quiere que nosotros tengamos conciencia de los días que vivimos. Y uno de los propósitos que tenemos al compartir esta palabra por las redes sociales es que nosotros sabemos que tenemos contactos dentro de nuestra red social, que probablemente nos hemos relacionado en algún estudio, en algún trabajo, probablemente en algún momento de nuestra vida, y es necesario que ellos también reciban un contenido y que entiendan el por qué nosotros estamos cambiados, porque el Señor ha transformado nuestras vidas, porque el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas. Y en esta hermosa mañana, reconociendo que hay un contenido demasiado dañado dentro de las redes sociales, es para nosotros una oportunidad de aportar la bendición en la palabra, porque la vida se encuentra en la palabra de Dios y es algo que queremos compartir porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y en esta mañana, como todos los días, queremos invitarte a presentar este espacio. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor porque nos permite despertar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, Padre, llegar a esta hermosa mañana. Padre, sea por estos medios sociales, Señor, en el en vivo o en la repetición, permite que tu palabra llegue al corazón de alguien, que sea buena tierra, Padre, y que pueda entender, Señor, que los días que vive son postreros, que los días que vive, Señor, demandarán una búsqueda intensa, Padre, de ese aceite que mantiene nuestra lámpara encendida. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú reprendas toda maldad, toda mala intención que se esconde detrás de alguien, oh Dios, que simplemente, Señor, es enviado, Padre, para destruir. Oh Padre, en esta hora reprendemos y echamos fuera todo espíritu de error y proclamamos vida, paz, salud, libertad, Padre, para toda persona que pueda estar al alcance de nuestra voz. Señor, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanas Arlene Bravo, Xiomara Méndez. También saludamos por este medio a Daisy Rivera, mi prima, mi pastor y primo Tomás Rivera, a quien amamos mucho y damos gracias al Señor. Saludamos por ahí también al hermano Eric Soto, a su esposa Dora. Dios bendiga cada vida que tiene a bien el conectarse con nosotros. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, para traer un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo, queremos compartir dos lecturas de la palabra. Mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yeida Gastón. Dios bendiga cada vida. Fíjate que vamos a estar leyendo la palabra en Génesis 2, versículo 9 y Romanos 5, 17. Dice la palabra del Señor, Génesis 2, 9. Hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por el delito, Romanos 5:17, por el delito de uno solo reinó la muerte,
por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Fíjate que Génesis 2 y versículo 9 comienza hablándonos de que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Es decir, que nuestro Dios como creador, Él hizo todas las cosas que surgieron de la tierra con el propósito de que pudieran ser agradables a la vista y buenos para comer. Era el propósito de Dios con todo lo que creó para el hombre y la mujer, que el hombre y la mujer pudieran disfrutar de lo que es la verdadera vida, porque tener comunión con Dios es nosotros tener la verdadera vida. Fíjate que vemos que en ese verso 9 del capítulo 2 de Génesis vemos la creación, cómo Dios crea un escenario que era bueno en todos los sentidos para que el hombre y la mujer pudieran hacer su función en la tierra, que era administrar todos los recursos que teníamos a nuestra disposición. Pero fíjate, dice la palabra del Señor, básicamente que se forma un triángulo porque lejos de que el hombre y pudiera tener comunión con Dios, entra en este escenario el enemigo de las almas, formando como usurpador un triángulo que probablemente estaba alejando definitivamente al hombre de esa comunión con Dios. Nosotros, dice la Escritura, que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate que el árbol de la vida, siempre te hemos dicho que es Cristo, ¿verdad? El árbol de la vida es ese árbol que cuando nosotros comemos de él, nuestra vida física se transforma y nuestra vida espiritual, que es donde experimentamos la salvación, nos comenzamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Dice la palabra del Señor que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. El deseo de Dios era que nosotros pudiéramos disfrutar de una vida de calma, de una vida de paz, de una vida agradable, que no hubiese nada que estorbara la comunión con Dios. Y dice, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había creado al hombre y a la mujer con un poder que se llama un poder de decisión, un poder de elegir, un poder de poder entender que lo que te da vida es lo que tienes que buscar y no lo que te da la muerte espiritual, la muerte de tu alma. Fíjate que lo que te ofrece el enemigo de las almas siempre será una media verdad, porque es a través de esa media verdad que nosotros somos seducidos a probar lo que tal vez Dios te ha dicho que no pruebes, porque te va a cerrar el oído de la voz de Dios. Y es que nosotros sabemos que practicar el pecado nos aleja de Dios. Practicar el pecado solamente nos llevará no solo a una muerte espiritual, probablemente también a la muerte física. Y es necesario que tú entiendas que lo más peligroso no es morir físicamente, lo más peligroso es que tu alma se pierda, porque el alma que pecare, esa morirá. Y lamentablemente nosotros tenemos que entender que este mundo lleno de filosofía, lleno de religiones, lleno de diferentes caminos, no sabemos cuál camino vamos a tomar. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja dicho que Él tenía ya el camino trazado al árbol de la vida. Fíjate que a pesar de que el enemigo pudo engañar al hombre y la mujer, Dios procuró que el árbol de la vida fuese guardado para el momento correcto, porque el árbol de la vida, quien es Cristo, iba a llegar a tu vida mediante el plan de redención. Fíjate que el hombre y la mujer hubiesen caído de la gracia de Dios no impidió que Dios cambiara su propósito con el hombre, sino que Dios ofreció a su Hijo unigénito Jesús para que Él fuera nuestro Redentor, para que Él fuera nuestro Salvador. Y es por esa razón que dice Génesis 2:9, hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista.
Sabemos que Dios es el creador y Él hizo todo lo que nos rodea para que nos fuera a nosotros de bendición y para que fuera agradable a nuestra vista, porque Dios sabía que el hombre y la mujer también necesitaban algo en que recrearse, en que recrear su vista, en que recrear su mente, porque Dios quería un escenario que fuera de paz, un escenario de orden, un escenario donde hubiese comunión con el Padre, un escenario perfecto. Pero dice la palabra que hizo agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Fíjate que puso esos árboles allí en medio del huerto, y mientras ayer oraba estaba pensando en esa palabra del huerto, porque sabemos que un huerto es algo que uno trabaja todos los días con mucho amor, que uno le da la vuelta a lo que uno ha sembrado, uno lo cuida, lo riega, uno le quita la hierba mala para tratar de preservar que ese huerto que uno está trabajando pueda producir buenos frutos. Y es para nosotros un gozo muy grande cuando salimos a ver eso que hemos sembrado y lo vemos que está echando hacia adelante. Fíjate que el huerto me habla de un cuidado muy directo de parte de Dios, y eso fue lo que Dios había hecho para el hombre, un huerto que tenía de todo árbol agradable a la vista, bueno para comer, y también tenía el árbol de la vida en medio del huerto. Fíjate que una vez el hombre y la mujer son seducidos al pecado, dejaron de escuchar la voz de Dios y comenzaron a entablar una conversación con el enemigo de las almas. Y el enemigo de las almas, que tenía un plan muy diseñado para destruir, porque dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero que Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. El propósito de esta intervención en esta red social es que tú entiendas que en Génesis 2:9 te está diciendo que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lamentablemente el hombre y la mujer desde Génesis decidieron comer del árbol que no debieron comer, y le creyeron la mentira a Satanás, convirtiéndose así en el alimento para la serpiente. Y nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en pecado, todas las cosas se tuercen, todas las cosas se viran al revés, todas las cosas comienzan a fracasar, todas las puertas que estaban abiertas comienzan a cerrarse. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera Dios está trayendo tu corazón a Él para que entiendas que Él te dio una voluntad, no para que comas de todo árbol del huerto, sino para que sigas lo que Dios ha establecido, y es que comas del árbol de la vida. Fíjate que en ese momento el árbol de la vida tuvo que ser protegido, porque ya el hombre había pecado y había destruido su comunión con Dios, y si no había redención se perpetuaría el pecado para siempre. Sin embargo, Dios puso protección alrededor del árbol de la vida y estableció un plan de salvación, un plan que nos ha alcanzado ahora mismo en el 2025, un plan de salvación que hemos experimentado fuera de otra cosa que no es religión. No podemos llamarlo religión, porque la religión ha cometido graves errores a lo largo de la historia del ser humano. Nosotros sabemos que lo que es religioso es parte de una fortaleza probablemente en nuestra mente que nos impide escuchar el mensaje de la palabra como es, porque hemos puesto unos límites, hemos puesto unos linderos donde hemos creído que ser religiosos es ser éticos, es que ser religiosos probablemente te da la apertura en algunos círculos de amistades donde te consideran tal vez que eres alguien bueno, pero la palabra dice que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, y es necesario que tú entiendas que cuando Dios puso el árbol de la vida, el hombre y la mujer habían sido seducidos por el pecado, por Satanás, y dice la palabra del Señor
que en ese momento dejaron de oír la voz de Dios para entablar la conversación con el enemigo. Y nosotros sabemos que escuchar la voz contraria te llevará a perderte, no solo a dañar tu relación con las personas que te rodean, sino a dañar tu comunión con Dios, porque Dios te hizo como alguien que fuera espiritual, como alguien que no solamente está en la tierra, no estás solo en la tierra. Cuando entras a Cristo Jesús, tú eres alguien que conecta el cielo con la tierra, y Dios lo hizo así con el propósito de que, siendo hijo de Dios, tú le trajeras a este mundo algo que no está en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, algo que no está en los títulos universitarios, algo que no está únicamente en el dinero que mueve a este mundo. Nosotros sabemos que tener la vida es tener la revelación de quién es Cristo en nuestra vida, y Cristo en nuestra vida es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es Dios viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso es posible cuando nosotros podemos creer a la palabra, cuando nosotros podemos entender, como dice Génesis 2:9, que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Fíjate que Dios había hecho todos los árboles de tal forma que eran agradables, pero había uno que era muy especial, y era el árbol de la vida, un árbol que tal vez Dios tuvo que poner a su alrededor los querubines para protegerlo, para evitar que la raza humana siguiera perpetuamente en pecado. Porque ¿sabes algo? Dios diseñó un plan de redención, y su plan de redención es que pudiéramos comer del árbol de la vida. Cuando comes del árbol de la vida, comienzas a recibir de Dios la vida en Cristo, la libertad que únicamente te puede dar el conocimiento de su palabra. No se trata de que te vuelvas un ritualista, no se trata de que te vuelvas alguien religioso, se trata de que Dios comienza a traerte a Él por medio de cada situación adversa. Tal vez algo que te está ocasionando un mal sabor, probablemente tú no entiendes por qué Dios está permitiendo esta situación difícil en tu vida, y yo quiero decirte en esta mañana que otra vez estás de nuevo frente a los árboles, frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y frente al árbol de la vida. No dejes que la gracia te pase por encima, no dejes que tu vida se acabe sin salvación. Comer y seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal es comer del árbol de la religión, es seguir comiendo de cosas que probablemente acallan tu mente, tal vez tu conciencia, pero nunca te llenarán esa parte espiritual que solamente se da cuando conoces la verdad. Y es que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate que no te habla de que conoceréis la verdad y le tirarás piedras a los hermanos que tal vez tú sientes que están por debajo de ti. Probablemente te dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no para que destruyas el cuerpo de Cristo, tratando de hacerte creer que tú sí estás en control, que tú sí puedes y otras personas no. Yo quiero decirte que Dios nos ve sin acepción de personas, que Dios nos ve como Él ve nuestro corazón. Él sabe que a Él nadie lo puede engañar, que Él conoce las intenciones del corazón, y probablemente el hombre y la mujer que todavía no han conocido a Jesús como experiencia de vida comienzan a creer que tener el conocimiento únicamente te da legalidad en el mundo espiritual. Yo quiero decirte que el conocimiento de la palabra es necesario para trazar la palabra como un buen obrero, pero es necesario que tú sepas que esto es una vivencia, que servir al Señor te demandará que vivas en obediencia, que para tener legalidad sobre los espíritus inmundos que están rodeando nuestro alrededor, te tendrá que obligar a que tú seas justificado en la sangre de Cristo. No es por tus propios méritos que lo vas a lograr, no es por los esfuerzos de sacrificio que puedas hacer. Esto se trata no de algo religioso, esto se trata de una relación personal, de que te des cuenta que la religión no ha podido hacer nada por ti. Probablemente has nacido en el Evangelio, probablemente practicas una religión
religión de hace mucho tiempo, pero eso, a pesar de que tú tal vez tengas el aspecto de piedad, si no tienes la revelación de la palabra, eso no te hace la convicción de que eres salvo. Nosotros sabemos que ser religioso probablemente nos abre puertas, probablemente ser religioso nos da el aplauso de los hermanos, probablemente ser religioso te hará que otras personas tal vez se acerquen a ti, pero yo quiero decirte que tú tienes que buscar la aprobación de alguien que es tu Dios, que conoce tu corazón, que sabe que fuiste creado para cosas buenas. Las obras que el Señor ha diseñado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, fueron las que Él quiso diseñar para tu vida. Fíjate que dice la Escritura en Génesis 2:9 que hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate que este árbol del conocimiento del bien y del mal fue una media verdad que el enemigo trató de hacerles creer a ellos que ellos serían igual a Dios. Y en todo lo largo de la historia del hombre vemos al ser humano tratando de pasar los límites que Dios solo ha establecido. Y nosotros sabemos, como dice Romanos 5:17, que es la otra palabra, dice: por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros sabemos que solamente en Cristo Jesús nosotros volvemos a recuperar nuestra relación con el Padre. Es de la única manera que nosotros podemos entrar en una comunión directa con el Señor, no desde un aspecto religioso, sino como experiencia, porque eso es posible. Mientras vives en la tierra, tú puedes disfrutar de una relación muy cercana con el Padre si crees en Jesús, si le permites a Jesús ser el rey de tu vida, si le permites a Jesús que Él te haga parte de su reino. Fíjate que en este tiempo que vivimos escuchamos noticias por aquí y por allá de las diferentes situaciones geopolíticas que afectan tal vez este otro lado del mundo. Probablemente nosotros no nos damos cuenta que todo lo que acontece en el otro hemisferio nos afecta a nosotros también. Y tú tienes que saber, iglesia, que si te consideras que eres parte de una denominación o de un grupo religioso, probablemente no has entendido la revelación de quién es Cristo en tu vida. Ser cristiano no es el tiempo que tú experimentas el fuego del Espíritu, pero se te olvida a la que tu hermano te pisa un pie, comienzas a molestarte y empiezas a dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. Eso es la gran diferencia de ser religioso a practicar la palabra, de ser religiosos y crucificar nuestro yo, de ser religiosos y olvidarte de que tal vez Dios te abrió las puertas a un liderazgo, pero también, como sabemos, el líder siempre es alguien que sirve, el líder es alguien que Dios ha escogido, el líder es alguien que no puede ser nada más que se le da la forma, pero Dios es quien da el manto, Dios es quien da el llamado, y eso, por más que te pongan un bozal, jamás podrán evitar que no se le pone bozal al buey que trilla. Y nosotros sabemos que el que tiene llamado de Dios, Dios le abre la puerta. El que tiene llamado de Dios, nadie lo puede silenciar, porque sabemos en quién hemos creído. Y dice la Escritura, dijimos que en Génesis 2:9 hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate que el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que también era agradable a la vista. Es un árbol donde actualmente muchas personas viven en él. ¿Sabes por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal te hace grande entre los hombres, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal te hace ser alguien religioso. Probablemente el árbol del conocimiento del bien y del mal te abre puertas para que tú te sientas cómodo desde una banca, desde una posición religiosa, tal vez porque crees que de esa manera agradas a Dios. Yo quiero decirte que la religión no es sinónimo de buscar a Dios. La religión es algo
algo que ha hecho nuestra sociedad como un intento humano para acercarse a Dios. Nosotros sabemos que ser religiosos para nosotros es una ofensa, porque sabemos que a nombre de la religión se mataron personas inocentes, y nosotros sabemos por la palabra que ser conocedores de la palabra, si no la vivimos, nos quita legalidad. Y es necesario que nosotros nos veamos en humildad, buscando la manera de nosotros llevar a otros a que también se sienten a la mesa que Cristo ha preparado para nosotros. ¿Y cuál es esa mesa? La mesa es donde nosotros, Él se partió el pan y se elevó la copa de la sangre, ¿verdad? De la sangre que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que todo el que participa de la redención está sentándose a la mesa con el Señor, porque lo que pasó allá en el Éxodo, en el momento que ocurre en el capítulo 12 de Éxodo, se nos describe la Pascua, que fue un evento que hizo libre a aquellos cautivos en Egipto, y vemos que la noche que fueron liberados los israelitas, ellos celebraron su primera fiesta de la Pascua, donde ellos estaban celebrando que aquel cordero pascual fuera sacrificado y ellos pudieran comer de aquel cordero y poder dejar la sangre frente al dintel de sus casas. Eso era representativo de ser participantes y de ser también los que experimentaban la salvación de aquella noche tan importante para el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que cuando nosotros salimos del mundo, nosotros participamos de esa sangre de Cristo y de ese pan de vida que es nuestro Señor. Nosotros comenzamos a experimentar nuestra salvación, y esa salvación no solamente es para cuando te mueras, sino que la salvación te da todos los beneficios de la cruz. ¿Y cuáles fueron los beneficios de la cruz? Que tú no eres un ser normal, que no eres una persona de la tierra únicamente. Tú tienes una comunión con el Padre a través de Jesucristo. Es que la palabra de Dios se convierte en ese pan de vida, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y es por esa razón que cuando nosotros te predicamos la palabra, dice Romanos 5:17, que por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Fíjate que la religión te pondrá a hacer muchas cosas, muchos sacrificios, muchos esfuerzos que tal vez los seres humanos a lo mejor olvidan con facilidad, pero probablemente se te olvida que el Dios que te ve, que el Dios que pesa tu corazón, que el Dios que conoce lo que has hecho en el secreto, el Señor es quien te recompensa en público. Y nosotros sabemos que en este mundo de confusión probablemente el enemigo sigue tratando de imitar las cosas de Dios, tratando de enfrentar a las personas con una fortaleza religiosa para no permitir que ellos puedan ver el camino al árbol de la vida. Yo quiero decirte que la entrega de Jesús allí en el Calvario, el haber resucitado, nos hace a nosotros, decía el apóstol Pablo, estar sentados en lugares celestiales. Y fue la misma visión que tuvo Jacob momentos antes de él llegar hasta donde su hermano Esaú, donde dice la escritura que él ve una escalera que unía el cielo con la tierra, donde ángeles bajaban y ángeles subían, porque sabemos que lo único que nos une al cielo es entrar por Cristo Jesús. Es que cuando tú experimentas la cruz de Cristo te darás cuenta que ser religioso probablemente es el camino ancho, ser religioso probablemente es muy fácil de llevar, pero para nosotros vivir la palabra es un reto. ¿Sabes por qué? Porque de la única manera que tú puedes agradar a Dios es cuando las reglas de la tierra se convierten en contrarias en las del cielo. Fíjate que en la tierra es más poderoso aquel que tiene muchos recursos materiales, probablemente aquel que a lo mejor
conoce muchas cosas, pero yo quiero decirte que en el cielo tú tienes que ser pobre de espíritu para tú poder permitir que lo nuevo de Dios llegue a tu vida. Es que cuando nosotros comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal y nos vamos al extremo de olvidar que el árbol de la vida es nuestra fuente, que el árbol de la vida es el único que nos da sabiduría para que el conocimiento tenga valor y pueda ser utilizado de manera correcta, tiene que haber sabiduría. De otra manera nosotros siempre estaríamos siendo como una tarjeta de memoria llena de conocimiento, llena de información, pero si nada hacemos con esa información, de nada nos sirve. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpirte tu día de limpieza, probablemente para que puedas entender que de Dios es el poder, que el árbol de la vida está todavía ahí plantado, esperando a que tú puedas llegar a él. ¿Sabes por qué? Porque ahora el camino para la salvación está abierto. El camino al árbol de la vida está dispuesto. En el momento que ahora lo tienes dispuesto es que debes correr hacia él. Sabemos que las señales que nos rodean nos hablan de que muy pronto algo sucederá y probablemente lo que ha de suceder a mucha gente lo tomará por sorpresa, porque es necesario que tú entiendas que la palabra de Dios se cumple ante nuestros ojos y es necesario que te vacíes de tus conocimientos, de tu información, para que experimentes lo que es comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo Jesús. El árbol de la vida te hace perdonar. El árbol de la vida te hace tener misericordia. El árbol de la vida te hace olvidarte de tu propio yo herido, de tu propio yo tal vez que está decepcionado, a poder pensar que si Cristo lo sufrió por ti, cuánto más, si esa es la cruz que tenemos que cargar, tenemos que resistir. Y es necesario que en este día tú lo entiendas. El Señor es el único que es juez justo y Él conoce nuestro corazón. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y estos días han sido proclamados de unas noches de vigilia, desde las 10 de la noche hasta las 12. Estamos allí orando para poder tener comunión con el Señor. Reconocemos que la oración cambia las cosas, y cuando hacemos la oración como pueblo de Dios que se concentran para poder pedir a favor de la obra de Dios, que sea revelada su palabra, que Dios levante más obreros a su mies, que Dios siga usando las personas que Dios ha llamado para este tiempo. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso, puede entender que la palabra tiene que ser predicada para que el evangelio de arrepentimiento sea revelado al corazón de cada vida. No se trata de cuántos ministerios podemos dirigir, de cuántos ministerios podemos estar. Se trata de nosotros poder hacer la voluntad de Dios y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que en esta hermosa mañana vamos a dar por terminado nuestro devocional y te invitamos a que seas parte de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El Señor está llamando a las personas a su presencia, a su voluntad, para que oren, para que intercedan, porque la iglesia del Señor es una que vigila. Nosotros sabemos que tiene que velar y orar, y que el enemigo está tirando con todo, tratando de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que en esta hermosa mañana yo te invito a ser parte de la nueva vida en Cristo y vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria y la honra, Padre. Nada tuviéramos que decir si tú no hubieses sido revelado a nuestra vida en esta hermosa mañana. Bendice cada vida al lado de su artefacto electrónico. Oh Padre, bendice a mi hermana Arlene Bravo, mi madre Antonia Ramos, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, mi prima Daisy Rivera y Tomás Rivera. Oh Señor, Carmen Rita, cada vida, Padre, que se ha conectado con nosotros. Bendice a Arlene Bravo y a Xiomara, Padre. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia amada, en este día. Que tengas un hermoso día del sábado. Buen día y buen provecho.